Para finalizar el evento, presentaremos al Dr. Donovan Casas Patiño. Él ha realizado postdoctorado en Antropología Médica, Antropología Social, Estado y Gobierno, doctor en Ciencias de Salud Colectiva, maestro en Población y Salud, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y médico cirujano, presidente de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural, docente e investigador científico en el campo de salud colectiva contemporánea. Bienvenido, doctor Casas. Hola, ¿qué tal? Agradezco muchísimo la presentación y también agradezco mucho a los organizadores de este evento y también a mis queridos colegas y a todas las personas que nos siguen desde los diferentes lugares de todos los continentes. Y quiero definitivamente algo que dijo el doctor José, realmente los comités no solamente están para rechazar y no dar el dictamen, sino estamos para dar seguimiento y apoyar en lo necesario a los colegas para que se lleven a cabo entre ambas partes la investigación. Quiero yo comentar algo para que de alguna otra manera podamos llegar a debatir algunos puntos que hemos tocado en este evento, ¿no? América Latina es un continente que está en un continuo proceso de cambio. Los conceptos de transición demográfica y epidemiológica con sus manifestaciones claves como el envejecimiento poblacional y el recambio de las enfermedades infecciosas por las crónicas, más los factores de riesgo como sedentarismo, la violencia, el tabaquismo, la obesidad, cuestiones de género, las minorías étnicas y el consumo de este debate entre drogas legales y no legales y entre otros factores, con nuestros sistemas y ministerios de salud fracturados, saqueados, sobrepasados y mal fragmentados, son realidades cotidianas. Y todo esto ofrece a este seminario un marco de análisis muy especial para poder debatir en torno a la ética, la bioética, la deontología y las políticas en salud y los retos que se presentan en estos próximos años. Es así que varios planteamientos surgen y que de alguna otra manera se desprenden y que podríamos debatir y sacar algunos puntos inflexibles y de inflexión entre los panelistas, ¿no? Yo quisiera poner una pregunta, dos preguntas en el aire para que pudiésemos de alguna otra manera discernir y debatir. Y estas dos serían, quién reconoce al otro en torno a sus necesidades en salud cuando hablamos de grupos minoritarios o grupos étnicos? ¿Y qué tantos estamos preparados como investigadores para realizar investigación en grupos minoritarios, respetando todos los principios étnicos y reconociendo sus usos y costumbres? Estas dos preguntas yo creo que son interesantes y no sé, me gustaría por ahí, escuchar algún posicionamiento de la doctora Cris, no sé si ande por ahí. Hola. Hola, doctora. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. Só un poquito. Ahí está, le escuchamos con un poquito de eco, doctora. Sí. Espera un minuto. Agora. Sí, ¿me escuchan agora? Ahí le escuchamos, doctora. Sí. Ahora. Sí, ¿puedes repetir la primera pregunta? Sí, claro que sí, doctora. ¿Quién reconoce al otro en torno a sus necesidades en salud cuando hablamos de grupos minoritarios o grupos étnicos? Y de ahí se desprende la siguiente, que sería, ¿qué tanto estamos preparados como investigadores para realizar investigación en grupos minoritarios, respetando todos los principios étnicos y reconociendo sus usos y costumbres, que definitivamente es lo que hemos estado debatiendo en estas ponencias, ¿no? Sim. O outro deve ser reconhecido, deve ser eles mesmos. Né? Então, deveria haver uma charla entre os grupos minoritários e nesses grupos que, com metodologias qualitativas, se puder haver um diálogo entre investigadores e os grupos minoritários
e também gestores de saúde e formuladores de política. Então, se quem deve reconhecer suas necessidades são eles mesmos. As minorias que devem saber o que querem. Né? Muitas vezes, nós outros, como investigadores, que vamos ao que queremos. Então, isso é um dilema também ético para essa charla. E a outra pergunta, me parece que se estamos preparados, né, como investigadores, para realizar essa investigação em grupos minoritários, respeitando seus princípios éticos e reconhecendo seus usos e costumes. Na maioria das vezes, não estamos preparados para realizar investigações nesses grupos. Em Brasil, para investigações com os grupos minoritários, principalmente os indígenas, existe um Comitê Nacional de Investigação, que se chama CONEP, e esse CONEP dialoga com a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Indígenas, e assim temos que respeitar usos e costumes, respeitar a autonomia e a vontade desses indígenas, e assim é um caminho mais diretivo para que as investigações sigam uma ética em saúde para esses grupos. Então, esse é talvez um caminho, mas na maioria das vezes, por nós mesmos, não estamos tão preparados. Agora, se os comitês estão cada vez mais preocupados em seguir essas questões, principalmente quando, para alguns grupos minoritários, como meninos, indígenas, populações privadas da liberdade, são enviadas as investigações, os projetos de investigação para o CONEP primeiro aqui no Brasil. ¿Sí? Gracias, doctora. Y caemos en otro punto bien interesante, como decía el doctor José, ¿qué tanto los comités en nuestros países están nada más rechazando o dando seguimiento a estos proyectos de investigación y qué tanto apoyamos a los otros, ¿no? Al investigador y a la comunidad? No sé si mi querido colega, el doctor Diego, estará ahí, quisiera opinar algo en relación a estos dos planteamientos o preguntas. Gracias. Hola, colega. Claro que sí, por aquí estoy. Fíjate que cuando planteamos esta situación del reconocimiento, el conocimiento del otro, pues hablamos de una relación, o más bien tendríamos que plantear pues que la relación entre individuos, sea cual sea el contexto en el que se ve, tendría que partir justo de esta relación de reconocimiento. Reconocer que el otro me aporta algo para la construcción de mi propia identidad, de mi propia individualidad, tendría que ser justamente el punto de partida para que la relación fuese una relación, por llamarlo así, sana, ¿no? En términos éticos, en términos morales, una relación adecuada. El tema del reconocimiento tiene una fuerte resonancia. Yo he planteado pues que tiene una fuerte resonancia en temas bioéticos, porque justo cuando hablamos de personas, de individuos que tienen ciertas características específicas como la pertenencia a un grupo indígena, a una minoría étnica, a una minoría racial, ¿no? Justo lo que estamos haciendo o lo que tendríamos que hacer es reconocer que por llamarle minoría no implica la posibilidad de un menosprecio, al contrario, el reconocimiento es justamente esta idea de que no hay posibilidad de menospreciar al otro, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, sea cual sea el origen, las características de ese otro, porque al final de cuentas, cuando nos reconocemos, aquello que el otro es me determina como lo que yo puedo ser, ¿no? Como lo que yo soy. Y en ese sentido, las relaciones sociales de reconocimiento tienen una resonancia súper importante prácticamente en toda situación
social, pero también política, y aquí cuando hablamos de este tipo de relaciones, ya lo hemos visto, también hablamos de una relación política, ¿no? En cuanto a la preparación de los investigadores y el papel que juegan los comités de ética en investigación, ustedes me han dado me han hecho enorme favor y honor de poder presidir el comité de ética de la red, ¿no? Que estamos tratando de consolidar. Y yo creo que un comité de ética de investigación no tiene para nada que entenderse como una suerte de obstáculo para la propia investigación, ¿no? Todo lo contrario, el comité de ética en investigación le va a permitir al equipo de investigadores o a un investigador en particular vislumbrar esa dimensión prudencial de la que yo hablaba hace un rato, que quizá dadas las formaciones o dada la propia preocupación que en ese momento tengo como investigador, no he podido poner en concreto, ¿no? Y ese es el papel del Comité de Ética en Investigación, permitirle a los equipos de investigación, al investigador en sí, tener siempre presente esa dimensión prudencial, esa dimensión ética, que vaya más allá, como además yo lo planteo, que vaya también más allá de una ética de la exculpación, ¿no? Porque a veces los comités de ética también funcionan de esa manera, ¿eh? Mira, tú tienes que hacer así, así y así para que no corras ningún riesgo como profesional de la investigación en el momento en el que algo te salga mal. Y entonces el consentimiento informado se convierte más bien en un instrumento de exculpación para el investigador. En ese sentido, los comités necesitan tener también una función sumamente crítica respecto de los protocolos y de la manera en la que se componen las investigaciones y respecto de los sujetos de investigación, humanos o no. Además, yo quiero hacer también ese hincapié que a veces, bueno, hoy por nuestro tema estamos centrados en una cuestión bastante antropológica, pero hay que ir abandonando también un poco el antropocentrismo en este sentido de la ética en investigación, ¿no? Entonces, yo creo que el papel del Comité de la Ética en Investigación es justamente, o responde un poco justamente a tu pregunta. El propio Comité de Ética de Investigación tiene siempre, por lo menos aquí en México, lo mencionaba el doctor que acaba de terminar su ponencia. José. José, gracias, perdóname. El doctor José lo mencionaba, todos los comités de ética de investigación tienen una tarea educativa, una tarea de formación para los investigadores en términos de ética en investigación. Entonces, yo creo que este papel y esta identidad que puedan tomar los comités de ética en investigación le van a ir dando cada vez más fuerza a esta postura, a una postura mucho más crítica y mucho más estructural, pues, de la propia relación entre la ética y la investigación, y vamos a poder ir generando un conocimiento con un trasfondo ético mucho más viable. Gracias, colega. No, te agradezco muchísimo. Efectivamente, volvemos a caer en algo bien importante que son la conformación y esta dirección de los comités, ¿verdad? Mi querido doctor Vicente, doctor José, ¿quisieran ustedes aportar algo más a estas dos preguntas, mis queridos colegas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Gracias, Donovan. Bueno, sí, yo también concuerdo con lo que han dicho los colegas, ¿no? Lo primero que tienen que reconocer es el uno al otro, ¿no? Que ambos tienen la necesidad de aprender uno del otro, y a partir de ahí de poder construir caminos, puentes, ¿no? Que permitan llegar a los objetivos. También está este tema de las políticas públicas, de poder construir juntos el rumbo de las políticas públicas que tiene que haber para este sector. Me parece que este foro, esta discusión, estos espacios académicos abren la oportunidad también de poder ir pensando cómo deberían ser el rumbo de las políticas públicas en adelante. Y bueno, respecto a la preparación, en realidad, como académicos siempre tenemos que estar estudiando, ¿no? Yo, la verdad que, habiendo tantos contextos, tantos pueblos, tantas minorías, nunca vamos a estar en realidad preparados para todos. Probablemente, tal vez nos centremos en algún grupo, ¿no? Como campo de investigación o como línea de investigación, pero siempre tenemos que estar en constante preparación, en constante estudiar, ¿no? Generando hipótesis, conversando con estas minorías para tratar de poder establecer los mejores caminos para poder hacer investigación, ¿no?
Y también concuerdo con lo que dijo el colega anterior, ¿no? Respecto a los comités de ética, ¿no? No deberían ser un obstáculo, ¿no? Deberían ser más bien una pieza clave para que de alguna manera se pueda también aumentar la producción de estas investigaciones, ¿no? Muchas veces hay algunos comités de ética que son un poco paternalistas incluso, ¿no? Se ven como un obstáculo y dicen, mejor no investigues ahí, mejor no te metas ahí, van a haber problemas, ¿para qué te metes ahí, no? Entonces yo creo que también debe haber un cambio de actitud, ¿no? En ese sentido y poder construir entre todos una visión multidisciplinar para poder estudiar a estas minorías, ¿no? Eso es lo que podría aportar en esto que nos estás preguntando, mi querido Donovan, ¿no? Y gracias, un saludo, mi querido Vicente, hasta Perú, colega. Y sí, tienes toda la razón. Debatimos y ustedes pusieron en el texto varios elementos muy interesantes desde diferentes posturas. Y yo creo que esto es muy, muy importante porque vamos construyendo un objeto muy, muy, muy brillante para que podamos resolver muchos de los problemas en estos aspectos para América Latina, ¿no? No sé, Agueda o doctor. Si me permites, Donovan. Claro que sí. Adelante, Sí, doctor, adelante. algo que agregar ya que me invitaste. Es Claro que peligroso. sí, doctor, adelante. Bueno, hay que olvidar que en medicina nos tenemos que olvidar del lobo estepario de Germán Hesse. Tenemos que trabajar en conjunto. A veces suele ser que las universidades van por un lado, las instituciones de salud por otro lado, la directiva del hospital va por otro lado. Y a veces si bien se marca perfectamente, cuando menos en el caso de México, que los comités de ética en investigación y de investigación deben fomentar, asesorar y vigilar la investigación. A veces actúan de manera reactiva y nada más revisan protocolos y claro, como el personal de salud a veces no tienen tablas en investigación, pero tienen el deber de hacerlo, porque si no es de estos centros, ¿de dónde sale la información para la gente de primer nivel que atiende personas? Entonces, se tiene que no solamente abordar este tema en forma reactiva, de ver sino salir, fomentar, capacitar, a veces de manera informal o formal, como sean las posibilidades. Pero el Comité de Ética en Investigación también tiene, como señalaba Diego Velasco, esa responsabilidad social. Y otra cosa que se ha perdido de vista es que quizás los que tienen el mayor número de elementos humanos y de conocimiento para ayudar en la investigación en comunidades se encuentran en los hospitales y en los centros de atención. Y un trabajo entre el que está en comunidad y el que está en estas instituciones lleva a cumplir o les ayuda a las instituciones de salud a cumplir con esos deberes que a menudo se tienen olvidados, que es la educación de todos los grupos que interrelacionan con ellas. A mí me llamó la atención en el Hospital Infantil de México, en el departamento de nefrología, una preocupación de su director en ese momento, de ese departamento, el doctor Gordillo, era comprender las circunstancias en donde vivía la persona que tenía insuficiencia renal, comprender la cultura e incluso se le recomendaba a los residentes pues darse una vueltecita para que los conocieran y supieran cómo hablarles y cómo tener el cuidado de lo que se hace. Creo que esto es algo que se ha perdido o es un área de oportunidad que tenemos para mejorar la salud de la población. No trabajar como nichos desconectados, sino aprovechar la sapiencia que se genera en las universidades, la experiencia y muestras a que se tiene acceso en los hospitales y no olvidarse de la comunidad. Esto es mi participación, Donovan. No, te agradezco muchísimo, colega, y es verdad, porque por ahí lo hemos visto que la política está, pero definitivamente no concuerda con la realidad, van en canales diferentes, igual la educación, la investigación, van por canales diferentes. Y entonces lo que tú planteas es muy interesante, dejar de hacer estas investigaciones de escritorio y realmente ir a conocer
la realidad en la cual estamos. Efectivamente, a veces hablamos de una política para la atención primaria a la salud y desconocemos cuál es la realidad de esta atención primaria a la salud. Desconocemos las costumbres, culturas, signos, significados de infinidad de grupos étnicos y queremos hacerlo todo homogéneo. Tienes toda la razón en ese sentido y por eso están quienes, pues están estos elementos de comités de bioética que no nada más están para de alguna otra manera delimitar o señalar, sino que estamos para dirigir, efectivamente capacitar, llevar al otro. Dejemos las investigaciones de escritorio y realmente caminemos. ¿Cuándo fue la última vez que un secretario de salud estuvo dando una consulta? ¿Cuándo fue la última vez que transitó y caminó y llevó un censo de vacunación? ¿Cuándo fue la última vez que conoció esas calles que no están pavimentadas? Tienes toda la razón, mi querido colega. Mi querida Agueda, quisiera agregar algo. Adelante, Hola, querida colega. sí, Hola, ¿qué tal? Un saludo Donovan, hasta gracias. allá. Saludos desde Arequipa, Perú. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con los colegas sobre la importancia de hacer un trabajo de campo para conocer el contexto, como lo había indicado, de dónde viven estas comunidades y cómo se desarrollan. Creo un tema crucial, sobre todo en el trabajo de los comités de ética, es que tengan especial cuidado cuando incluyen a un miembro de la comunidad, ¿sí? En la mayoría de regulaciones y guías operacionales de SIOMS, Helsinki, etcétera, permiten apostar por la estructura de un comité de ética en el que integren miembros institucionales y no institucionales, miembros científicos y no científicos. Entonces, el miembro de la comunidad tiene que ser alguien que tenga sensibilidad por estos temas, ¿no? Que conozca de minorías, conozca sus percepciones, tradiciones, etcétera, ¿no? Es un puente entre el comité de ética y la comunidad. Entonces, teniendo seriedad al momento de estructurar los comités de ética, es que podríamos mejorar posteriormente las evaluaciones, el enfoque que le demos a cada uno de los dictámenes del comité de ética, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? A veces he visto estructuras de comités de ética que el miembro de la comunidad es un médico que ya está jubilado, por ejemplo, que ya no está en la institución, ¿no? Entonces, no lleve el acervo de la comunidad. Entonces, creo que en eso debemos ser muy puntuales, ¿no? Lo segundo es esta comunicación que ustedes están planteando entre los comités de bioética o comités de ética hospitalaria versus los comités de ética de investigación, ¿no? Hay un divorcio, no se conocen, no conversan, no comparten, ¿no? Entonces creo que es importante porque parte de la misión de los bioéticos clínicos es aproximar la bioética a los temas que se van presentando en la atención médico, en la relación médico-paciente, ¿no? Si es a nivel de atención primaria o a nivel de hospitales, y más aún cuando estamos hablando de pandemia y camas UCI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de dilemas, de decisiones que tienen que tomar al inicio de la vida, al final de la vida, administración de recursos, administración de dispositivos médicos en situación de carencia, etcétera, pero también podrían ver qué está ocurriendo específicamente con minorías, ¿no? ¿Cuánto han aceptado, por ejemplo, cuántos casos han pasado a comités de bioética clínica por falta de una toma de decisión, por ejemplo, para asignar un ventilador, ¿no? ¿Cuánto las minorías étnicas han aceptado entrar entrar de manera responsable y autónoma a un tratamiento o a una vacunación, ¿no? Entonces, creo que es importante la primera problemática de esta relación médico-paciente o paciente-servicio de salud, etcétera, lo va a conocer el Comité de Ética Hospitalaria, el Comité de Bioética Clínica. Y esa experiencia podría volcarla a los miembros de los comités de ética de investigación, que ya vemos algo más específico, la protección del sujeto de estudio, de la comunidad que representa dentro de un protocolo de investigación que se va a llevar a cabo, etcétera. Pero el otro tiene una visión más macro, ¿no? Entonces sí, creo que es importante. Y creo que lo tercero es que
dentro de la currícula de las universidades apostemos por introducir un capítulo sobre esta realidad de las minorías, ¿no? Puede ser en el curso de bioética, si lo tienen, o en los cursos de metodología, ¿no? La ciencia no está peleada con la ética, es más bien necesario que dentro de los cursos de investigación, metodología, taller de tesis, etcétera, se inicie con un capítulo de ética en la investigación, ¿no? Entonces, se hable sobre estos temas, ¿no? De protección de estas, no solo protección, protección no en el sentido de más bien no incluirlas, sino protección de incluirlas bien con altos estándares éticos y científicos dentro de un protocolo de investigación, ¿no? Porque creo que es uno de los mensajes que queremos llevar a cabo en este foro, ¿no? Que no estamos en contra de la investigación, sino todo lo contrario. Estamos a favor de la investigación, pero con buenas protecciones éticas, cumpliendo con todos los estándares metodológicos científicos y bueno, las regulaciones en los países que existan, ¿no? Gracias, Donovan. No, gracias a ti, Águeda. Y fíjate que de ahí me queda algo bien interesante que también tendríamos que tocarlo posteriormente en el foro. Realmente tendríamos aquí que tener las experiencias, o sea, las experiencias del otro en la investigación, ¿ok? Desde el hecho simplemente de qué tanto ha impactado el estudio, si fueron vulnerados sus derechos, como bien lo decíamos, con fotografías, videos, y también qué tanto los otros colegas que buscan un dictamen para poder proceder a hacer una investigación, tienen que pasar por diferentes procesos administrativos para poder llegar a tener el permiso. Entonces, yo creo que tenemos por ahí también experiencias en torno, ¿ok?, a los comités de ética, ¿no? Que yo creo que sería un tema también posteriormente interesante para empezarlo a debatir aquí dentro de nuestro foro, ¿no? Muchísimas gracias, Águeda, y me gustaría escuchar por ahí a nuestro querido colega Edu. ¿Andará por ahí mi querido colega? Siempre atento, Donovan. Oyendo los investigadores, oyendo personas que son responsáveis por o mundo de hoje. Então, estamos aqui em pleno domingo, não? Há 3, 4 horas, estamos todos com a mente e o coração em direção à investigação e à busca de nossas soluções para nossos problemas. Estamos falando de direito à saúde, a direito à educação, que são direitos humanos de segunda geração na clássica nomenclatura do Karol Vazak, onde, baseado nos ideais da Revolução Francesa, contemplou os direitos em gerações. Estamos agora na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª geração de direitos, e até hoje não implementamos os direitos à saúde, o direito à educação. Quando falamos de investigação, temos que ter uma visão crítica, porque os recursos que vêm para que podamos fazer investigação são recursos que muitas vezes vêm direcionados. Não? Uma vez vem dinheiro para pesquisa de microcefalia, ou microcefalia, não sei como falar em espanhol. Uma vez vem dinheiro para pesquisa em Zika, chikungunya. Ahorita, só para Covid. Mas as pessoas continuam enfermadas por outras comorbidades, com outras enfermidades. Então, fazer investigação, temos que ter uma reflexão crítica, o que querem que hagamos com as nossas investigações. Não? Estamos falando de populações minoritárias, né, que há em todo o mundo, incluso dentro dos próprios mundos onde vivimos. Estamos falando de pessoas que são mantidas em vulnerabilidade e não há interesse de romper a vulnerabilidade. Estamos falando de indígenas, estamos falando de afrodescendentes ou quilombolas, pero lo hacemos como se fosse outro humano. Então, temos que ter muito claro o tipo de investigação e o que querem que nossas investigações cheguem a algum resultado. Não? Então, muitas vezes, o critério de autodefinição, por exemplo, em populações afrodescendentes, é muito complexo. Em Brasil, e acá, em Aracaju, onde vivo, há muitos grupos quilombola que não se reconhecem como quilombola, porque há um prejuízo também muito
que envolve todas essas questões. Então, para nós outros, enquanto investigadores, temos que não influir, não dirigir o resultado de nossas pesquisas. Muito embora muitas vezes tenha presenciado pessoas que têm todas as características de quilombola, para eles não são quilombolas. Então, não pode dizer que são. Não vivem em um contexto de vulnerabilidade, vivem com todas as características de um afrodescendente, para eles não lhe gusta chamá-los de afrodescendente. Então, o mesmo que são os indígenas. Agora, em nossa cidade, em nosso estado, solamente há uma população indígena, uma comunidade indígena, né, que tem no máximo 400 pessoas. Então, mostra o valor que tem das nossas investigações quando podemos fazê-las, da maneira que exigem a liberdade de investigação, os comitês de ética. Então, são questões muito importantes que temos que discutir. Estamos acá hoje falando de minorias no contexto de Latinoamérica, onde há investigadores de muitos países, e é uma oportunidade de dizermos e de expormos nossas investigações e dizer que, acima de tudo, né, arriba de tudo, está aí o ser humano, né, está aí aquilo que nos reduz a mesma coisa, seja indígena, seja afrodescendente, seja uma população branca, que por acá não há, mas alguns insistem em dizer que são brancos, quando há toda uma mistura, está toda uma mestiçagem envolvida nisso. Então, a pesquisa em contexto de baixos recursos, não? De pesquisas que são direcionadas, onde há interesse na pesquisa, é uma atividade muito difícil e que exige de nós outros muita força e muita coragem para fazê-la. Agora, estamos sofrendo com a Covid-19 e os governos de todo o mundo poneram dinheiro em laboratórios particulares. E não há uma quebra de patente. Por que não há? Porque vivimos ainda com pessoas em África, em outros sítios, não? África como um continente em geral, não como um país, como muitos opõem, né? Mas um continente que vive ainda à mercê da pandemia, como nós outros acá em nossos continentes, onde há pueblos, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, que vivem completamente dependente do que nós outros, enquanto brancos, entre comillas, podemos fazer. Então, é uma oportunidade ahorita de termos a coragem de expormos a situação e dizer que as políticas públicas existem na lei, nas normas, em Brasil e em muitas partes do mundo. Temos os marcos legais que necessitamos, mas os discursos é um e a prática é outra. E a nossa bandeira é fazer com que possamos trazer da teoria à prática um novo direito à saúde, um novo direito à educação. Como siempre, mi querido colega, abres y continúas teniendo diferentes puntos que todos los ponentes definitivamente llegamos a un punto de quiebre y que pues definitivamente ¿quién dicta esas políticas en salud? Y realmente si existe esta cuestión ética, como lo acabas de decir, en experimentar, en primer lugar, lo de la vacunación, como decía Gueda, ¿quién tiene derecho a un ventilador? ¿Dónde estarán ubicados los hospitales? Definitivamente, ¿quién dicta esas políticas en salud? Es un debate que definitivamente tenemos y que nos abre las puertas para seguir consolidando este grupo de ética política y que definitivamente los grandes pensadores de América Latina, pues los vamos a empezar a reflexionar y analizar para poder sacar diferentes conclusiones en estos aspectos. Te agradezco muchísimo, agradezco a los colegas su disertación y también esta pequeña introducción de debate que también nos va a ayudar mucho para irnos conociendo y también que las demás personas en los diferentes rincones de los continentes nos puedan de alguna otra manera seguir y participar de manera activa para poder cambiar
no, pues todos estos elementos que definitivamente siguen cargando diferentes colectivos y que también, como bien decíamos, no nada más ellos son minoritarios, también hay diferentes contextos y también podríamos nosotros incluirnos en minorías. Entonces, definitivamente, ¿qué delimita y qué hace esa significación de minoría, ¿no? Pues bueno, quiero yo concluir con una pequeña reflexión que me surge en torno a este primer foro de ética y política, ¿no? Como mencionaron todos los colegas, los estudios de minorías étnicas son limitados, elaborados desde una visión biomédica, la cual es limitada, para después, escuchen esto, para después esos resultados ser juzgados y señalados en foros, congresos y academias en salud, y donde muchas de las veces son utilizados como banderas de lucha política o hasta científica. Esto es bien interesante. Y además mencionar que muy pocas veces son invitados a estos debates los propios integrantes que participan en los estudios, donde se expone, escuchen, su vida diaria, sus conflictos de vida, sus alegrías, sus lamentos. ¿Realmente quién permitiría debatir en torno a estos elementos de vida donde se muestran en fotografías, videos y estadísticas de su propia vida? Muy pocas veces reflexionamos en este sentido y decimos que esto lo hacemos, ¿por qué? Por la ciencia, por mejorar al otro. Estas minorías étnicas realmente son grupos carentes de elementos occidentales, son vulnerables realmente. ¿Desde qué enfoque analizamos a estas comunidades? Consideramos siempre desde nuestro modelo biomédico curativo que están ausentes de salud occidental y de modernidad tecnológica, pero hay que recordar que son grandes comunidades repletas de cultura, valores, historia, religiosidad, territorialidad, simbolismos, signos, significados, poder, usos y costumbres que chocan con nuestros modelos de sociabilidad y además cuentan con estilos de vida saludables de mucha mayor calidad que los modelos occidentales. Todo esto se construye en una cosmovisión la cual invisibiliza muchas de las veces, está invisibilizada muchas de las veces por la salud pública, la epidemiología clásica y las políticas en salud. Mi querida colega, ¿me podría colocar la primera diapositiva de favor que le había mandado? Es ahí donde yo quiero comentar algo, gracias, algo que definitivamente yo creo que engrana en este debate, ¿no? En estudios antropológicos en salud, observamos infinidad de discursos en torno al proceso, salud, enfermedad, atención, cuidado, muerte. Donde quiero comentarles algo, esta es una investigación que realizamos cuando éramos jóvenes, audaces, corríamos y andábamos de arriba para abajo. Esa es una investigación que realizamos en San Miguel Canoa, en Puebla, en una población náhuatl chichimeca, una población difícil de entrar y que definitivamente fue todo un trabajo etnográfico muy importante, pero lo que quiero poner aquí en este texto son algunos puntos que definitivamente concuerdan con mucho con lo que debatimos, ¿no? Ellos comentan, la salud está aquí en el pueblo, la muerte y enfermedad está en la ciudad, las clínicas rurales tienen horarios que no permiten acudir porque uno trabaja, la atención es fría, nos regañan, si tomamos tés, plantas medicinales, si comentas que fuiste a ver a la comadrona o a la matrona, te regañan. El parto es frío y te tocan partes muchas veces y no te explican por qué. Nos obligan a asistir a pláticas repetidas, aburridas y sin sentido. Los médicos son hombres, no hay mujeres. Nos sacan fotos o video y luego está nuestra foto en lugares que nosotros no queremos. Se llevan plantas medicinales y luego las venden en farmacias. No hay tratamientos alternativos en estas clínicas y además la clínica está muy lejos del centro. Vienen a hacer estudios y nunca regresan. Ya estamos cansados de esto. Y algo muy interesante que encontramos es una transculturización de parte de los pobladores, ¿no? Yo soy estadounidense, no hablo español ni náhuatl. Yo no soy náhuatl, solo hablo inglés. Somos gorditas porque aquí las flacas no sirven para el campo.
Estos son algunos discursos que nos muestran la gran distancia que existe entre la formulación de políticas en salud para la atención de grupos minoritarios y la necesidad del otro. Debemos realmente, colegas, entender que los pueblos tradicionales y la medicina tradicional tiene códigos y principios morales por sí mismos establecidos. ¿Por qué imponer códigos éticos y no trabajar con sus principios y valores? ¿No será justo que estamos manejando una bioética, como dice Diego, esculpativa para imponer una medicina hegemónica, biomédica? La etnomedicina no solo aporta saberes a otros sistemas terapéuticos mediante la etnobotánica y la fitoterapia, sino también sobre la eficacia psicológica de las partes rituales y los efectos placebo, que aportan seguridad al paciente y bienestar físico y psíquico. Estoy hablando de la eficacia simbólica en estos tratamientos. ¿Cuándo debemos de buscar la aprobación de un comité de ética y cuándo se debe de buscar a las autoridades de la comunidad? ¿Quién tiene mayor peso en una comunidad, en un pueblo, en una región? ¿Cómo se diseña realmente un estudio científicamente ético y si los beneficios y daños de las investigaciones están equitativamente distribuidos? El consentimiento para una investigación es voluntario, informado, competente. ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde llegan los deberes de los investigadores y de los patrocinadores? ¿Quién controla el acceso a la información al final de los estudios? ¿Realmente se difunden y se regresan a la comunidad? Este seguimiento de intervención en la población objeto olvida completamente muchas de las veces a esa misma población en estudio. Otra cuestión que surge, ¿cuál sería la diferencia en la jerarquía valorativa de considerar la pluriculturalidad y la multiculturalidad? ¿Hasta qué punto las políticas en salud se hacen consideraciones éticas en su formulación? Mis queridos colegas, este debate, este primer debate que hemos tenido, realmente nos invita a reflexionar en todo, a tantas necesidades que tenemos en estas vertientes, y que lo bueno es que nos hemos encontrado para seguir debatiendo en estos puntos de inflexión. Pues quiero mencionar y quiero cerrar, agradezco al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, a la Universidad Católica de Santa María, a todos los integrantes de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural, al querido colega Percy, a la querida colega Agueda Muñoz, al querido colega Vicente, a Luis Eduardo, a Cristiani, a Diego, a José Gabriel, y también, no sin mencionar a Susi y César, el gran trabajo que han realizado para que se pueda llevar este evento. Hemos llegado al continente africano, hemos llegado a grandes lugares de toda la América Latina, y siendo las 12:25 cierro este evento. Agradezco a todos los participantes por esta disposición, y no sin antes mencionar que vamos a tomar la primera foto de este evento. Si gustan prender sus cámaras, por favor, por ahí pido a nuestro querido César, a Susi, si pueden prender sus cámaras y hacer unas... no se muevan, sonrían. Agradecer a todos los que hacen posible este gran evento. Vivimos en un mismo planeta, vivimos en un mismo contexto, y sigamos para adelante. Tenemos tantas cosas por debatir, tantas cosas por hacer. Les mando un afectuoso saludo desde México a todos los rincones en los cuales nos encontramos. Próximamente, en el mismo correo que se registraron, les vamos a enviar el link de este video, y además les vamos a hacer llegar su constancia. Agradezco a mi querido colega Percy, Vicente, Luis, Eduardo, a Cristiani, a mi querido colega José Mendoza acá en el Estado de México, a mi querida colega Agueda, a la doctora Alejandra, y a todos los queridos colegas. Vamos a seguir participando en este foro y seguimos construyéndolo. Agradezco muchísimo. Un abrazo Doctor, enorme. solamente para decirle dos palabritas.
Para Sí. cerrar, y discúlpenme ustedes, soy representante de Perú, soy de un comité de ética de la libertad. Lo que ustedes han dicho es muy cierto, pero si no hacemos un insight verdadero de cada uno de nosotros, no vamos a poder trabajar en lo que son las políticas que ahora ustedes han disertado. Creo que el insight es algo necesario y eso nos lleve a empatizar para que de esa manera nosotros propongamos que todos seamos aquellos que podamos al gobierno, sin ver, justamente por eso sí el insight, sin ver la política en que estemos, solamente ver la política de nuestros hermanos que nos necesitan para poder luego aplicar lo que encontremos y no los dejemos solamente en investigación. El Comité de Bioética creo que tiene ese principal deber de cada uno de los integrantes de poder hacer ese insight para luego empatizar. Yo agradezco que usted me haya dado este espacio tan pequeño, pero que creo que es necesario. Felicitaciones a todos ustedes. Buenas tardes. No, agradezco mucho tus palabras y créanmelo, quisiera darles la voz a todos. Definitivamente son temas que debemos de tratar y son prioritarios, emergentes y necesarios. Agradezco a todos, muchísimas gracias. La comunicación va a ser por el correo, que donde les ha llegado la información. Les mando un fuerte abrazo, mis queridos colegas, y les deseo un excelente domingo. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias.